Bueno, en esta segundo componente TIC vamos a mostrar unas generalidades de la osteología de las aves por su manera de desplazarse, por ser vertebrados que vuelan, pues las características osteológicas pues están conforme a ese medio de locomoción. Basta caracterizar a las aves como tetrápodos, tienen 4 extremidades. Las extremidades anteriores se convierten en alas. El cuerpo está diseñado para volar, es un cuerpo fusiforme de cuello largo. Obviamente en vez de pelaje tienen plumas o plumones y se caracteriza por tener un pico y no poseer dientes. Eh, Obviamente muchos de los huesos que ya vimos con los mamíferos son muy familiares. Obviamente porque las aves vuelan, sus huesos son ligeros, pero son muy fuertes. Muchos de esos huesos son huecos en comparación con los animales terrestres y tienen poco hueso esponjoso. Esa ligereza incluye una pérdida de hueso cortical, resultando en hoyos o forámenes, como el foramen neumático que usted ve en el extremo proximal del húmero en la imagen de la izquierda. Esa ligereza y esa fortaleza hace que haya una mayor proporción de minerales en esas estructuras óseas, pero al mismo tiempo son más quebradizos, son más frágiles en términos de eh, estrés mecánico. Biológicamente hablando, no deberíamos tratarlo como una clase aparte, sino una clase similar junto con los dinosaurios. ¿Mm? A diferencia de los mamíferos, aquí no vamos a ver suturas, vamos a ver que las aves en desarrollo temprano ya presentan el cráneo con los huesos totalmente fusionados. Una característica es que las vértebras tienen un sistema articular muy diferente, como ustedes pueden observar en la fotografía inferior. Cada vértebra tiene una forma como de silla de montar. Este tipo de articulación se llama heterocélica. Los huesos son más livianos, pero su aspecto y superficie las hace ver como si estuviesen grasosos o brillosos. Ustedes pueden observar las grandes órbitas. eh, como dije, no tienen dientes y los picos tienen diferentes formas de acuerdo a las adaptaciones para la alimentación. Vamos a observar también que las articulaciones del cráneo y de lo que ahora se denomina dentario son muy flexibles. Lo otro que quiero que observen en clase y con las colecciones de referencia es que a diferencia de los mamíferos solo tienen un cóndilo occipital. Tengan en cuenta que eso de que los huesos sean huecos y delgados no puede hacernos asumir solamente que sean aves. Hay algunos mamíferos pequeños como los ratones, los conejos y algunos anfibios y reptiles que tienen huesos delgados y huecos. Lo que es característico de las aves es que tienen numerosas mallas o redes interiores que ayudan a fortalecer el hueso y que otros animales no tienen. Tengan en cuenta que otras clases de animales tienen más hueso esponjoso en las epífisis que las aves. El hueso cortical de las aves no es poroso, excepto ese foramen neumático que ustedes observan ahí en el hueso del húmero en el cisne. El hueso cortical, como dije, no es poroso y por eso es que luce más suave y brillante. ¿Mm? La disminución de ese tejido óseo puede llegar a casos extremos. Por ejemplo, una águila calva de unos 4 kilogramos de peso tiene, mientras que el plumaje alcanza 600 gramos, el esqueleto solamente tiene 300 gramos. Como les dije, los huesos de las aves son ricos en sustancias inorgánicas en comparación
a los mamíferos. Los huesos largos presentan una capa cortical morfina, como pueden ver en la imagen, y la cavidad medular contiene una red de trabéculas que aumentan la resistencia del hueso. El esqueleto cefálico de las aves es más ligero en comparación con los mamíferos, obviamente porque gran parte de los huesos contienen aire, ¿sí? En lugar de médula ósea. Las cavidades óseas, que son neumatizadas, están en comunicación con el sistema respiratorio y tienen como finalidad disminuir el peso corporal para favorecer el vuelo. Aquí tenemos una vista lateral de una grulla. Como pueden observar, el pico con el número 1 se denomina premaxila y con el número 2 maxila. Tenemos con el número 3 dorsalmente el nasal, con el número 4 dorsal y caudalmente tenemos el frontal. Vean ustedes con el número 14 palatino, con el número 12 el etmoide, y aquí vemos un poco por qué es tan flexible esa articulación del cráneo con el pico. Tenemos con el número 8 el yugal, que es una barra simple, con el número 9 más posterior el cuadrato yugal, con el número 7 ese hueso triangular, el cuadrado. Ahora vamos a ver el dentario o el pico inferior, vamos a decirlo así. Con el número 17 tenemos el dentario, con el número 18 el surangular, más caudal o posterior tenemos con el 19 y el 20 el articular y el angular. Aquí tenemos una vista dorsal y ventral del cráneo de la grulla, para que ustedes vean con el número 1 la premaxila, con el número 2 la maxila, con el número 3 tenemos el nasal, y como pueden ustedes observar hay nasal derecho, nasal izquierdo, con el número 4 hay frontal izquierdo y derecho, con el número 6 tenemos el parietal, con el número 18 tenemos otro grueso del cráneo más posterior, que es el escamosal. Vean ustedes en el aspecto ventral tenemos otras estructuras con el número 19 el basiesfenoides, el 14 el basioccipital, y con el número 15 pueden observar con mayor claridad que las aves solo tienen un cóndilo occipital. Como les dije, el límite entre los huesos es difícil de definir, ya que las estructuras se transforman en sinostosis o se fusionan a los pocos meses de eclosionar o de nacer el individuo. Ven ustedes que la valva superior del pico está formada por los huesos premaxilar, maxilar y nasal, y dependiendo de la ave, vean ustedes cómo es de diferente esa morfología. La valva inferior está formada por esos 5 huesecillos que les acabo de mencionar y que también se fusionan precozmente para formar la mandíbula. Es decir, la mandíbula está formada por el dentario, el subangular, el articular y el angular. Recuerden otra vez, hay un solo cóndilo occipital y hay esa presencia lateralmente del hueso cuadrado. Ese hueso cuadrado conecta la mandíbula con el cráneo, ¿sí? A modo de bisagra. Y obviamente eso se puede mover simultáneamente de arriba y abajo y alcanzar casi un ángulo de unos 180 grados. Aquí tenemos la vista dorsal
de el esqueleto de un gallo, de una gallina doméstica. Como pueden observar ustedes, anteriormente está el cráneo y tenemos toda la secuencia de la columna vertebral y cómo se ven esas vértebras heterocélicas por su articulación. Con la letra A en la parte superior tienen la vista del atras. Con la letra B tenemos el axis. Con las letras C y D y E tenemos las vértebras cervicales en diferentes vistas. Y como ustedes pueden observar con la letra, con el número 3, vemos los foramen transversos que son como la marca de calidad de las vértebras cervicales. Pueden observar con la 12 y 13 el húmero y la escápula. Con la letra número 9 tenemos el pigostilo, que es básicamente la última vértebra caudal. Ya no hay vértebras torácicas, sino se fusionan en una sola estructura que se llama el notario. Básicamente son vértebras torácicas fusionadas. No tenemos vértebras lumbares en las aves y sacro tampoco. Estas se fusionan en una sola estructura, como pueden ustedes observar aquí en vista ventral, que es el sinsacro. Perdón, aquí tenemos una vista del pigostilo y cómo está articulado con las vértebras caudales. Vemos aquí la vista lateral del pigostilo articulado con las caudales y con la pelvis y el sinsacro. Aquí tenemos una vista de lo que son las costillas, similares a las de los mamíferos, pero tienen diferencias. Similar tienen en el aspecto proximal la cabeza y el tubérculo, pero tienen en el extremo medial o en la diáfisis de la costilla una tuberosidad para un proceso uncinal. Perdón, seguimos aquí. Las aves no tienen una clavícula como nosotros, sino tienen una sola estructura que parece como una especie de círculo aplanado, el que ustedes denominan el hueso de la suerte o apostadero. Estas clavículas fusionadas se denominan fúrcula. Pueden ustedes observar que la escápula, a diferencia de los mamíferos, es una estructura alargada. Tenemos una nueva estructura que se llama el coracoides, que es lo que ustedes consumen cuando comen alitas, y otra estructura mucho más ventral, que es la carina, que hace las veces de esternón. Aquí tenemos la vista lateral del esqueleto de la gallina doméstica, donde ustedes pueden observar con el número 12 la fúrcula, con el número 11 tenemos el esternón o carina. Pueden ustedes observar con el número 1 las vértebras cervicales. Con el número 17 van a observar el carpo metacarpo. Con el 16 tenemos la ulna y con el número 15 el húmero. Pueden observar ustedes con el número 8 y 10 que tenemos aquí una costilla dorsal y una costilla ventral. A diferencia de los mamíferos, aquí son dos estructuras que forman ese proceso uncinal que le da la impresión a las costillas de ser como una especie de fuelle. Aquí, como para mayor detalle, vemos la vista dorsal de la columna vertebral con el número 1 las vértebras cervicales.
con el número 2, el notario, que aquí denominan vértebras torácicas, pero es mejor recordarlo como notario. Con el número 7 tenemos la escápula, con el número 8 el húmero. Aquí tenemos similar a los mamíferos el número 9, radio. Medialmente el número 10 es la ulna o cúbito. Y ustedes pueden observar aquí que hay una reducción de carpos, metacarpos y falanges. Y pueden ustedes ver que las aves lucen casi como las manos del tiranosaurio Rex. Pueden ver que hay una función ahí con el número 11 de carpos y metacarpos en una sola estructura que se llama carpo-metacarpo. Vemos también ahí con el número 15 que el dígito 3 solamente tiene una falange. El número 14 es el número 14 y 13 es el dígito 2 que solamente tiene una falange 1 y 2. Y el número 12 es solamente el dígito, solamente tiene un dígito y una falange, la número 1. Aquí tenemos una vista eh, básicamente anterior y posterior del coracoide con elementos que pueden ayudar a lateralizar y a identificar la estructura, como en el número 1, la cabeza del coracoide, con el número 2, la faceta glenoidea, con el número 3, la faceta de la escápula. En la parte derecha ustedes pueden ver también el aspecto anterior y posterior, ¿sí?, de la escápula. En el aspecto proximal ustedes pueden ver con el número 5 el acromión, con el número 6 la faceta del glenoide y con el número 7 todo lo que es el cuerpo de la escápula. Aquí tenemos que la vista también anterior y posterior del húmero. Como ustedes pueden observar, rasgos que permiten identificar al húmero es esa cabeza semicircular en el aspecto proximal. Con el número 2 vamos a ver una tuberosidad externa. Con el número 3 vamos a ver también una tuberosidad interna. Con el número 4, muy útil, el foramen neumático. Con el número 7, la cresta del deltoides. Por otro lado, en el aspecto distal es importante identificar con el 8 y el 9 los cóndilos externos o internos. En la foto de la derecha ustedes van a ver esos aspectos anteriores y posteriores del cúbito o ulna. En el aspecto proximal cabe destacar el proceso del oleocráneo con el número 11 y 12, las cotilas internas y externas. Es importante ver en la diáfisis, con el número 13, las papilas. Son básicamente unas protuberancias donde se insertan las plumas. Aquí tenemos las extremidades otra vez anteriores. Vamos ahora a destacar la primera imagen que vemos son las vistas dorsales y ventrales del radio. Con el número 1 podemos observar la cabeza en el aspecto proximal. En el aspecto distal ustedes van a ver que tienen una morfología característica que asemeja casi como un cucharón de sopa, que es la faceta para los carpos escafolunares. Ustedes pueden ver a la derecha el carpo metacarpo en su vista ventral y dorsal. Como ustedes pueden observar, son una fusión de carpos y metacarpos. Con el número 3, en el aspecto proximal, es el metacarpo 1. Con el 4 y el 5,
van a observar ustedes el metacarpo 2 y el metacarpo 3. Para lateralizar los huesos de las alas, piensen en las alas cuando se extienden. Obviamente las estructuras que son proximales en realidad son mediales y los extremos distales son laterales. El húmero trate, como lo ven en este diagrama, ubíquelo verticalmente. Entonces, obviamente ahí ustedes pueden ver la secuencia de las diferentes estructuras que hacen el miembro anterior. Vamos ahora a ver la cintura pélvica o hueso coxal y las extremidades inferiores, en este caso la vista lateral del esqueleto de la gallina. Como ustedes pueden observar, con el número 1 están las vértebras caudales, 2 con la última vértebra o pigostilo, con el número 3 el isquion, con el número 5 el pubis, que es casi una barrita, con el número 6 las costillas dorsales, y pueden ver con mayor claridad ese proceso uncinal que tiene una forma como de Y. Con el número 8 tenemos las costillas ventrales, el número 9 es sacarina o esternón, el número 10 el disco que conforma la fúrcula, con el número 11 tenemos el fémur, y ustedes ven que uno de los huesos más largos es el tibiotarso. Aquí vemos otra fusión, no hay una tibia, sino el tibiotarso. Con el número 13, una estructura que está usualmente fusionada con el tibiotarso es la fíbula. Tenemos con el número 14 otra fusión de estructuras que es el tarso-metatarso, y el número 15 las falanges. Aquí tenemos las diferentes vistas dorsal, lateral y ventral de la cintura pélvica articulada con el cinsacro, que ahí está identificado con el número 1. Vemos ahí con el número 2 las vértebras caudales, con el número 3 el pigostilo, con el número 4 el ilion, ¿sí? Que ustedes ven que está proyectado anteriormente, con el número 5 más caudales el isquion, y con el número 6 el pubis. Pueden observar en la imagen de la vista lateral que está el acetábulo, que es el que permite articular con el húmero. Aquí tenemos el húmero, que luce muy similar a los mamíferos. Tenemos la vista anterior y posterior, y vemos que en el extremo proximal está el trocánter y la cabeza del fémur. En el extremo distal es fácil reconocer los cóndilos laterales y mediales, y vemos también con los números 3 y 4 los cóndilos mediales y laterales, y los cóndilos y los epicóndilos mediales y laterales con los números 5 y 6. Aquí tenemos una vista del tibiotarso a la izquierda, importante en el aspecto proximal, la cresta nemial y lateral. Con el número 3 tenemos una cresta fibular. En el extremo distal es importante identificar los cóndilos laterales y mediales. Importante también ese puente supratendonal con el número 6. Por otro lado, si ustedes ven la fíbula, es casi una astilla triangular. El extremo proximal es más denso con el número 7, y ustedes ven que el extremo distal es casi como una astilla. Aquí tenemos otra de esas fusiones, ¿sí? Es el tarso metatarso. Ustedes pueden ver que en el extremo proximal lo que lo caracteriza es tener una cótila medial y lateral. Pueden ustedes observar que el número 3, en la vista posterior, se destaca el hipotarso, que es una protuberancia. Y en el extremo distal, pues ustedes lo que van a observar es con el número 4, es un foramen distal en el aspecto anterior,
Y van a observar con el 5, 6 y 7 trócleas para los dígitos 2, 3 y 4. En las aves, en el miembro inferior, la mayoría tienen 4 dígitos, no todos. Piensen ustedes en aves como los pingüinos o las avestruces. El dígito 1, vamos a decirlo, es el dígito trasero. El dígito 2 es medial. Dígito 3 es medial también y el dígito 4 es lateral. Vean cómo cada una de estas dígitos tienen diferentes números de falanges. Las falanges distales o terminales lucen como una garra. Las otras falanges lucen como un cruce o un híbrido entre la falange 1 y 2 de los mamíferos. Aquí tenemos la escápula para lateralizarla. Trate de que la faceta articular glenoidea es lateral y craneal. Lo dorsal es convexo, es decir, el cuerpo de la estructura. Y la punta distal apunta ventralmente. Aquí tenemos cómo se lateraliza parte de la cintura pectoral o escapular de la que está incluida el coracoides. Entonces pueden observar que en la